video del webinar. Lamentablemente, durante la primera presentación hubo un error y se ha grabado el 75% de la misma. Entonces lo que se hace aquí es que voy a grabar la primera parte y luego lo voy a unir al resto de la presentación, que está todo en video grabado. Entonces, para comenzar, los ponentes son Mario Ceni, Xiome Acevedo y quien les habla, David Alejandro Ramírez. En mi caso, yo soy ingeniero civil de la Universidad Javeriana de Cali, Colombia. Actualmente estoy terminando mi máster en Transporte, Territorio y Urbanismo en la Universidad Politécnica de Valencia, España. Mario Ceni tiene más de 5 años de experiencia colaborando con empresas, es experto en logística y es ingeniero industrial de la Universidad Javeriana Cali. Xiome Acevedo ha trabajado por más de 10 años en grupos del medio ambiente, de impacto ambiental. Ha trabajado con la Gobernación de Nariño en planes de impacto ambiental. Ha estado en reuniones de medio ambiente a nivel mundial y es una fuerte representante de todo lo que tenga que ver con el mundo ambiental en Colombia. Entonces voy a explicar la primera parte de la presentación que se perdió. La contribución del transporte en la cantidad de CO2. El CO2 es un gas de efecto invernadero y aquí podemos ver en esta gráfica cómo el transporte representa la mayoría. Respecto a esto, representa todavía un gran crecimiento y representa la mayoría de los gases de efecto invernadero en proporción pues a todos los demás emisores, ¿sí? También se puede ver que la mayoría de los demás emisores han estado bajando sus emisiones, tiene una tendencia a la baja, mientras que el transporte ha tenido un pico aquí y se sigue manteniendo bastante alto. Luego, dentro del transporte hay diferentes modos. Está el modo carretero, ¿sí? Está los ferrocarriles, está está la aviación y está el modo marítimo. Podemos ver que cerca del 73% trabaja, del total de gases de efecto invernadero es culpa del transporte carretero, ¿sí? Y también podemos ver cómo se gasta la energía del transporte y la proporción de energía demandada. ¿Sí? Véase la energía como los combustibles fósiles que se queman, etc. La contribución del transporte a nivel mundial, ¿sí? Según datos del Banco Mundial a 2014, que son los últimos que se tienen oficiales, está muy cerca del 20%. Eso es mucho en el último año, en el 2014. Sin embargo, hemos tenido picos, como se puede ver aquí. Esta gráfica es muy interesante porque aquí se puede ver a 3 países. Estados Unidos, la mayor potencia económica del mundo, con el mayor PIB mundial, con un sector industrial fuertísimo, un país muy grande, donde el transporte actualmente está simplemente llegando apenas a la barrera del 34% del total de emisiones del país. Luego vemos a España, es un país del primer mundo también, país desarrollado, un tejido industrial y un área territorial menor al estadounidense, aunque su tejido industrial es mayor que el colombiano, su área territorial es menor que la colombiana, en torno a 2 veces menos. Esos 3 países son un buen ejemplo porque aquí se puede ver cómo España se está acercando al 34%, siendo mucho menor que Estados Unidos. Y lo más preocupante es Colombia, es un país en vías de desarrollo, ¿sí? Donde se tiene cerca del 41% de las emisiones por culpa del transporte. Es un país sin tejido industrial fuerte y se está contaminando por
el transporte. Como se puede ver, esta gráfica es muy interesante, esta comparación. Luego se tiene un viaje hipotético hecho entre Valencia y Barcelona y se tienen cada una de las comparaciones que existen entre los diferentes modos que aquí se presentan, que es el modo ferroviario, ¿sí? El modo carretero y los aviones. Entonces se puede ver que en dióxido de carbono por, por persona y kilómetro recorrido el avión contamina más que los anteriores. Por supuesto que tenemos la ventaja de la velocidad y no tener que hacer carreteras o vías férreas. Luego también en consumo eléctrico, en material particulado, en óxidos nitrogenados, ¿sí? En general, siempre el avión está mal parado, siempre es el que más contamina. Luego está el modo carretero y por último el ferrocarril. Hecho desde una página de internet que se llama Ecopasajeros, pero cualquier persona puede hacer un análisis dentro de una serie de ciudades que ellos tienen, ¿sí? Entonces se puede ver el dióxido de carbono, el material particulado, los óxidos nitrosos, etcétera. Es muy interesante ver este tipo de gráficas donde uno compara el transporte de un modo a otro. En cuanto al transporte marítimo, el transporte marítimo es algo peculiar porque es que no podemos reemplazar el transporte marítimo con nada más. Sin embargo, es muy eficiente, pues con el fuel, que es el combustible de las embarcaciones, poder recorrer mucha distancia cargando muchísimas toneladas de mercancía a muy bajos costos, ¿sí? Aunque el transporte marítimo no aporta tanta contaminación como el transporte rodado o la aviación, ¿sí? Sí que aporta contaminación. Entonces, aquí tenemos, anualmente, la Organización Marítima Internacional saca un informe de los datos del año justamente pasado al informe. Este es el informe, estos son los datos correspondientes al informe 2019, ¿sí? Es decir, que trae el análisis de los datos del 2018. Entonces, actualmente la preocupación del transporte marítimo consiste en las aguas del lastre que transportan especies marítimas desde un océano a otro océano, lo cual genera contaminación en los ecosistemas. Eso ya se está haciendo proyectos para eliminar el agua del lastre, ¿sí? También está el contenido de azufre que se ha mermado de un 3,5% a un 0,5% según las recomendaciones de la OMI. Aún así se sabe que del aporte mundial de CO2, el transporte marítimo genera un 3% del total. Entonces, aquí podemos ver unos datos de la cantidad de buques de cada uno de ellos. Y esto que está aquí, que dice total, son los buques que se han cambiado para ir acogiéndose a las nuevas recomendaciones que da la OMI. ¿Cuál es el problema del transporte marítimo actualmente? Más que el de contaminación, es el de tiempo de espera en los puertos. Si un buque se demora mucho tiempo en los puertos, va a colapsar todo el sistema logístico y eso va a producir más gastos que al final se verán representados en dióxido de carbono, porque vamos a tener que tener más buques, más ferrocarriles o más camiones para los sistemas logísticos. Entonces aquí en esta gráfica se puede ver un aproximado de los tiempos de espera para cada parte del mundo. Entonces podemos ver, por ejemplo, aquí, ¿sí? Hacia esta parte aquí de Yemen, que hay un punto rojo, que los tiempos de espera son de 6 días. Eso es inaudito. Eso no podemos esperar 6 días. Los tiempos de espera deberían de ser de un día, como podemos ver aquí, ¿sí? Luego, para las soluciones desde el punto de vista de la ingeniería para la contaminación causada por el transporte es usar ferrocarril, el uso del transporte público, ¿sí? El uso del transporte marítimo. Dentro del transporte público,
estarían también los ferrocarriles, porque claro, ferrocarriles puede ser para mercancías o para el transporte público, estarían los autobuses eléctricos, los Bus Rapid Transit, que son los BRT, que en Colombia tenemos, en Bogotá tenemos el Transmilenio, en Cali tenemos el sistema mío, están las bicicletas públicas van de la mano con las supermanzanas, con ciudades muy compactas, ¿sí? Tenemos peajes urbanos para evitar el uso de automóviles a los centros de las grandes urbes. Muy importante, los planes territoriales y de orientación del territorio deben ir enfocados en ser funcionales para que las personas puedan caminar dentro de sus áreas urbanas y encuentren todo cerca, ¿sí? Nuevos sistemas de distribución urbana de mercancías, que son los tiempos de espera donde se van a abastecer los supermercados y los comercios de las áreas urbanas, hay iniciativas en el mundo como repartir mercancías dentro de pequeñas áreas urbanas usando sistemas de transporte menos contaminantes, como puede ser la bicicleta. Existen ciudades donde ya se aplican bicicletas para repartir pequeñas mercancías. El transporte público debe ser subsidiado para que el transporte público sea cómodo para el usuario, sea altas prestaciones y lo puede usar el usuario y meter el transporte como un derecho fundamental. Entonces, les voy a hablar un poquitico del bus rapid transit y los autobuses eléctricos. Los autobuses eléctricos suenan muy bien en teoría, pero en la práctica son muy costosos de mantener. Hay que tener varios autobuses o varias estaciones de recarga. Las baterías son costosas, son muy pesadas, porque tienen que aguantar por lo menos desde que sale el bus hasta que se guarda para que se carguen las baterías. Por supuesto que hay otros sistemas para cargar baterías, como se puede ver aquí, que el autobús simplemente carga con carga rápida las baterías aquí, pero cuando hace la parada, pero eso genera desgaste más rápido en las baterías y las baterías también conllevan a contaminantes en su producción. En cuanto a los BRT, está la ciudad de Bogotá, En cuanto a los BRT, ellos necesitan un carril solo para andar. Son muy buenos cuando no se tiene dinero para implementar otros medios de transporte, pero deben ser subsidiados para que no tengas que diseñar al 90% de su capacidad, como pasa en este momento en Colombia, ¿sí? Que el Estado no subsidia, entonces siempre van los BRT muy llenos, porque se supone que un BRT debe ser muy eficiente entre 10.000 y 20.000 pasajeros hora sentido, pero en Bogotá estamos manejando 50.000. Entonces, por eso es que es incómodo usar los BRT en Colombia, es incómodo y no es confortable, por eso. Luego tenemos las supermanzanas y el uso de bicicletas públicas. Las supermanzanas, como ya se ha podido ver en algunas partes de Barcelona y como se está implementando en Valencia, esta fotografía que ven aquí a la izquierda es Valencia, son componentes en las que se cogen varias manzanas, pueden ser 9 manzanas, se meten en un conjunto estructural, se eliminan calles que eran antes para el uso de automóviles o se pone zonas 30 y se pone un carril de 2,5 metros o de 3 metros para que anden los automóviles y el resto se gana en espacio público. Entonces puedes estar ganando cerca de un 70% de espacio público en esas manzanas. Y es fácil que las personas caminen dentro de las manzanas, pero se tiene que incluir dentro del sector, urbano, se tiene que incluir áreas urbanas y áreas comerciales, para que así las personas no tengan que salir mucho de su supermanzana, sino que puedan hacer una vida feliz dentro de una supermanzana. Así se evitan desplazamientos innecesarios hacia otras zonas de la ciudad. Luego se tienen las bicicletas públicas. Esto vale en bici, esto es cerca de donde yo vivo. Esto es cerca de donde yo vivo. Vale en bici actualmente supone costos entre 2.000 y 3.000 euros al año por bicicleta. El costo global es más bajo que un sistema de transporte público convencional. Igual no es autosostenible. El Estado tiene que meter dinero para que esto funcione, pero esto nos genera algo muy bueno y es el uso intermodal, porque cerca a una estación de autobús o cerca a una estación de metro puede existir una estación de bicicletas públicas para que el usuario se mueva de un lugar a otro de manera confortable, deje su bicicleta cerca a su casa, no tenga que utilizar
automóvil de combustión privado, ¿sí? Y también se deja de usar el transporte público por los niveles de demanda que se pueden ver en Latinoamérica, por ejemplo, en Cali, Colombia, ¿no? Luego, esta fotografía, esto es en Cali, Colombia. Este es un estudio que realicé yo en el año 2017, ¿sí? Es mi trabajo de grado. Aquí lo que se hizo fue que se cogió un sector del sur de la ciudad. Este es un conglomerado de bastante barrios, para los que no sean caleños, son bastante barrios. Aquí queda el batallón del ejército de la ciudad. Eh, es importante saber que aquí queda el batallón del ejército porque esto es algo que no va a cambiar, esto es algo que no se puede cambiar, pero usted puede jugar con las otras calles. Entonces aquí lo que se propuso es convertir todas estas rutas ineficientes que hacen mucho recorrido ineficiente para llevar a la gente a las casas en algo más eficiente, que era volver cada parada de autobús un punto y su radio tenía que ser de 300 metros. Entonces, las personas tendrían que caminar 300 metros hasta, hasta la estación. Esto genera menos costos de desplazamientos para el sistema de transporte público, en este caso es el mío, que es un sistema BRT de autobuses. Entonces, se generan menos costos, eso es una ventaja para el sistema. Luego, las personas aprenden a caminar en su zona, porque son 300 metros, no es mucho, ¿sí? Algunos autores argumentan 400 metros, y que hasta 400 metros es bueno, y se tiene todo el barrio con 4 rutas, ¿sí? Entonces, estas son las propuestas ante la contaminación ambiental. Yo espero poder abrir luego un webinar donde les explique, donde les explique el uso de ferrocarril, el uso del transporte marítimo, autobuses eléctricos, cada uno de estos temas por aparte, porque claro, cada uno de estos temas es muy amplio y da para un futuro webinar, pero aquí como tenemos 15 minutos por persona, hasta aquí llega mi intervención. Las preguntas van al final. Muchas gracias. Gracias, David, por tu presentación. Muy interesante. Yo creo que ahí nos estamos activando todos en justamente entrando en materia sobre este webinar, y ahora quiero presentar a Mario, entonces, con el abordaje más específico desde la logística. Bueno, entonces, ya dame un momento. Comparto acá. Bueno, espero todos me estén viendo, yo creo que sí. Sí. Vamos a entrar ahorita en la parte del transporte, pero visto desde la logística empresarial. Ya que vamos a ver que las empresas sí tienen un impacto acá, pero no es solo un impacto a nivel que la empresa le cueste poderlo mejorar, sino que con esto vamos a poder cambiar un poco ese chip y ver que desde la logística y el transporte de mercancías se va a poder reducir no solamente el impacto, sino los costos que implica la logística para las empresas a través de su distribución de mercancías durante toda su cadena de suministro. ¿Ya? La cadena de suministro, por la que los que no lo sepan, es una red de conexiones entre proveedores, distribuidores, empresas fabricantes, clientes, que está interconectada y tú la puedes optimizar, puedes manejar inventarios entre ellas, en fin, modos de transporte como trenes, barcos, aviones, tractocamiones o tractomulas, como se dice aquí en Colombia. Entonces, para entrar en materia, pues vamos a ver primero datos rápidamente. El impacto ambiental de las mercancías. Bueno, primero, el 64% del consumo mundial de combustibles derivados del petróleo es demandado por el transporte de mercancías y personas. Eso es muchísimo, ¿no? Muchísimo. Y de eso se puede sacar o extraer en otro contexto que el 14% de las emisiones de carbonos contribuidas al medio ambiente son por el movimiento de mercancía. Esto es muchísimo si vemos las cantidades de toneladas anuales que se botan al medio ambiente de CO2 y otros derivados como metano. Entonces, estamos viendo que las empresas solamente en la parte de transportar mercancía, fuera de la contaminación de la producción, del manejo de residuos sólidos, tienen un impacto significativo. Lo bueno es que a través de la logística, el mejoramiento de este impacto no requiere mucha inversión y ya lo vamos a revisar.
Podemos ver también cifras como el movimiento de carga en TEUs de 20 pies. TEUs son los contenedores. Podemos ver una tendencia creciente desde el 2000 al 2018. Obviamente con esto del COVID, pues no sabemos cómo va a seguir esta tendencia, pero posiblemente continúe después del 2022 normal, hacia arriba. Y podemos ver que ya a 2018 iban 800 millones de TEUs movilizados, o sea, va creciendo. Eso quiere decir que las mercancías se mueven y se mueven más, obviamente. El crecimiento de mercancías está jalado por el crecimiento demográfico de la población y demás factores económicos como la disminución de la pobreza. Entonces, es muy importante ver eso, porque es que el comercio sube siempre. El comercio va a tratar de subir y subir y subir, pero ¿qué están haciendo las empresas o qué pueden hacer para que esa huella de carbono se disminuya a unos niveles controlables, ¿no? Entonces, antes de eso, pues vamos a ver unos índices logísticos. Si en los índices logísticos que saca el Banco Mundial cada año no nos dicen efectivamente la contaminación logística que pueden tener las empresas o la contaminación, la huella ambiental que dejan las empresas a través de su cadena de suministro y la entrega de mercancía, podemos ver ciertos países que tienen una buena contribución. Y David ya mostró una gráfica donde se ve la contaminación que deja Colombia por el transporte, que es mucho más alta que un país como Estados Unidos. Estados Unidos, si bien no está en el top 5, hay que entender que es una región geográfica muy grande como para poder tener un índice logístico como Alemania, que ha estado en el primer lugar desde 2016, creo. Estados Unidos está en el puesto 14. Es un país mucho más grande que Colombia, tiene más industria, pero a nivel de transporte contamina mucho menos. Y aquí podemos ver uno de los tantos factores de por qué logra esto, es porque tiene un sistema logístico mucho más eficiente que Colombia, tanto en materia de trámites, de que sea rápido la gestión para poder importar, exportar, sacar mercancía, como también la infraestructura y los modelos o conexiones que hay entre las ciudades y los diferentes centros de distribución, puertos y demás entes. Un dato interesante, no hay ningún país latinoamericano dentro del top 20. El más cercano es Chile, que es el mejor país a nivel de índice logístico de Latinoamérica, superando incluso a México y a Brasil. Latinoamérica está muy mal en índice logístico y podemos ver que la contaminación a nivel de transporte en Latinoamérica es grave. O sea, vemos ciudades como Bogotá, por ejemplo, que tiende a tener un nivel de contaminación tan alto como ciudades mucho más grandes como Los Ángeles, siendo Bogotá una ciudad mucho más pequeña. Y obviamente hay una huella acá de contaminación dejada por la distribución de mercancías, ya que el transporte pesado contamina muchísimo. Ya contamina el 14% los movimientos de carga, como lo pudimos ver en esta diapositiva. Entonces vamos a ver un poco Latinoamérica. Latinoamérica, pues a nivel de región está en el puesto 106 del índice, es decir, saca una puntuación del 2,6, la puntuación es de 1 a 5, siendo 5 el mejor. Y Chile está en el puesto 39, es la mejor economía que tiene optimizado o en eficiencia logística sus redes. Y Colombia está en el puesto 66. Colombia ha podido avanzar bastante, creo que en 2016 está en el puesto 96, ha avanzado bastante pese a las condiciones geográficas tan complicadas que hay. Colombia tiene un problema, ¿no? Colombia, sus centros productivos están en medio de cordilleras, el diseño logístico industrial está mal en Colombia, está puesto entre las tres cordilleras. Los que no conocen Colombia, Colombia tiene tres cordilleras, y básicamente Bogotá y Medellín, que son las ciudades más grandes, que tienen más industria, están dentro de estas cordilleras muy altas y de una geografía compleja, y eso dificulta la distribución de mercancía y obviamente aumenta la huella ambiental, porque pues tienes que colocar a tractomulas, ya que no puedes, tú puedes habilitar como unas redes férreas, porque pues tienes que atravesar las montañas y eso cuesta muchísima plata. Entonces pues te toca utilizar tractocamiones, y los tractocamiones en loma pues van a contaminar muchísimo más, y obviamente el costo también para las empresas a nivel logístico aumenta. Y esta deficiencia logística a nivel Latinoamérica, pues la podemos ver en las exportaciones y las importaciones. O sea, podemos ver que básicamente estamos por debajo de muchas otras regiones, y nos cuesta mantener una tendencia constante hacia el alza, ¿no? Somos la roja. Incluso en las importaciones hasta 2018, que la OMC sacó los datos, pues estaban como una tendencia hacia la baja.
Obviamente, aquí también hay que tener en cuenta que esta guerra comercial de China y Estados Unidos pues también afecta muchísimo a Latinoamérica. Aquí vemos el mapa, también sacado del Banco Mundial del índice logístico. Vemos que Colombia está al nivel un poco más abajo que Brasil o México, están como al mismo nivel, creo que todos están alrededor de una calificación de 3, 2,994 más o menos. Vemos los países desarrollados en un nivel logístico muy alto, y China, pues un país que si bien no es un país totalmente desarrollado, está en un nivel logístico bastante alto. Y Chile, la podemos ver acá, podemos ver las cifras de 2016, donde podemos ver que Colombia sí ha tenido un aumento significativo, ¿no?, respecto a su índice logístico, pero siguen habiendo problemas graves que ahorita vamos a poder ver y que las empresas pueden contribuir. Entonces, puede estar muy asociado y lastimosamente no hay un indicador mundial que muestre esta huella de carbono o esta huella de CO2 de la distribución de mercancías, pero puede darse a entender que si mejoramos nuestro índice logístico como país y las empresas ayudan, pues obviamente la huella se va a disminuir. Ya vamos a entenderlo por qué. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Básicamente, ¿qué se debe hacer? Pues optimizar las redes logísticas de nuestras cadenas de suministro, de nuestras empresas como tal. ¿Qué toca hacer cuando optimizamos las redes logísticas? Pues lo que toca hacer es básicamente encontrar esas redes, las redes necesarias, las redes justas, para poder sacar mercancía de nuestras fábricas y poderla llevar hasta nuestros clientes finales a través de unos medios de transporte que sean los mejores y a través de unos aliados o de algunas estaciones donde podamos mejorar y reducir el impacto ambiental. Y esto aquí es lo importante, porque para muchas empresas ambiental suena a mayores costos, ¿no? Porque asociamos a que una mejora ambiental es cambiar de materias primas a materias primas más costosas, es aumentar los tiempos de procesamiento de nuestros productos, ya que nos toca dar un paso más para poder limpiar o poder tratar ciertos residuos, o tener que subcontratar empresas que nos traten residuos sólidos, o tener que hacer plantas de tratamiento de aguas, o comprar todas esas torres de energía que compran algunas empresas para poder, digamos, crear o hacer algo con esas cantidades de residuos sólidos que nos quedan ahí. Pero a través del tema de la optimización de las redes logísticas, no necesariamente necesitamos invertir cantidades en maquinarias o en nuevos procesos o en nuevas tecnologías como tal, o cambiar de materias primas y cambiarnos en nuestros procesos de A B, básicamente todos, porque simplemente necesitamos es encontrar nuevas formas de hacer, nuevas formas de acomodar las cosas. Entonces ya vamos a ver aquí en esta diapositiva pues un ejemplo que nos podría mostrar eso. Aunque antes de entrar en este ejemplo quiero mostrar esto que me pareció importantísimo, es que Unilever, Conosur, es decir, Unilever Latinoamérica, Brasil, Argentina, Chile y Uruguay, hizo un estudio interno y se dieron cuenta que optimizando sus rutas logísticas podrían reducir su impacto ambiental en un 83% de estas empresas que están en esta parte del mundo. Y si optimizaran sus almacenes donde tienen sus centros de distribución, pues pueden reducir el impacto en un 35%. Esto lo dijo su vicepresidente de cadenas de suministro en 2015. Entonces es importante ver que ya hay unas empresas, que es Unilever, una empresa muy grande a nivel mundial, que ya entiende de esto, ya entiende que la optimización logística de sus rutas efectivamente no solamente le va a reducir costos, sino que puede contribuir algo al medio ambiente, y Unilever ya está muy centrada en poder mostrarse como una empresa responsable a nivel de medio ambiente. Entonces, esto es muy importante de verlo, porque sí, las empresas grandes, o muchas de las empresas grandes, ya están viendo esto como una gran oportunidad. Lastimosamente, las pymes no lo ven así. Para las pymes, el transporte de la mercancía es simplemente montar la mercancía en un camión, despáchela y chao, y me olvido de eso. Pero pueden ahí hacer muchísimas más cosas. Y teniendo en cuenta, por ejemplo, en Colombia, que el 93%, si no estoy mal, de las empresas son pymes y son las que mantienen la economía, pues imaginan el impacto ambiental tan grande que ellas tienen. Y como eso básicamente casi ninguna le prestan demasiada atención realmente a través de sus procesos administrativos, pues esa mentalidad primero hay que cambiarla. Y podemos ver acá en este ejemplo que encontré,
de una tesis de maestría de la Universidad Tecnológica de Bolívar, de Cartagena, Colombia, en 2017, maestría en logística integral. Y es una tesis, básicamente es un modelo matemático de optimización de rutas, bueno, con más cosas, con las ventanas de tiempo, que son esos espacios de tiempo durante el día de entrega donde tú puedes llegar a un lugar y entregar la mercancía. Tiene más cosas, es un modelo bastante complejo. De optimización de las rutas de una cadena de suministro de dos eslabones. El primer eslabón de la cadena es los fabricantes y las bodegas cross-docking, y el segundo eslabón son los cross-docking y los minoristas, los clientes. ¿Qué son los cross-docking? Ahí para podernos entender fácilmente, los cross-docking son como los aeropuertos, básicamente funciona, estas son unas bodegas donde llega la mercancía y se entrega de una ruta a otra ruta para despacharse. Lo mismo que pasa con los aeropuertos. Tú llegas de Cali, por ejemplo, o de Medellín a Bogotá para un vuelo internacional. Estás haciendo un transbordo donde estás, digamos, llenando ese vuelo internacional, y eso hace que se reduzcan los costos de la empresa que te va a transportar. Pues lo mismo pasa acá, básicamente el cross-docking, eso es como una pista de aterrizaje de la mercancía. Entonces, ¿qué es lo que busca este modelo matemático? Pues lo que busca es, además de optimizar las rutas y reducir los costos logísticos como fletes, cantidades de camiones a utilizar, además, ellos le colocaron dentro de su función objetivo, es una función objetivo multiobjetivo, busca optimizar 2 puntos. El impacto ambiental. Ellos le colocaron la variable de impacto ambiental al modelo. ¿Cómo hicieron esto? Lo que hicieron fue modelar el impacto ambiental como un costo, ¿ya? Como un costo. Algunos países, creo que Colombia lo hace ya, manejan los bonos de carbono, es decir, tú como empresa grande puedes pagarle al país como una especie de impuesto para tú poder contaminar cierta cantidad, más o menos así funciona, no tan así, pero más o menos. Lo que hicieron en este ejemplo, en este ejercicio, fue tratar de con los bonos de carbono poder costear ese impacto ambiental y meterlo dentro de un modelo matemático para restringirlo y optimizarlo, reducir los costos, ¿ya? Y lo que encontraron fue que además de reducir los costos en un 65% de los costos logísticos, ellos lograron reducir el 35% del impacto ambiental. Entonces, esto es la clave de esta parte del webinar, que a través de la logística y la optimización de redes o de rutas logísticas, las empresas pueden no solo minimizar el gasto, el costo y aumentar las utilidades, sino que pueden reducir el impacto ambiental. No es al revés, no es que si tengo que ayudar al medio ambiente tengo que invertir más en mi ruta logística, no, o tengo que cambiarme a una flota súper moderna de camiones eléctricos. No, obviamente si lo puedes hacer, el impacto va a ser mucho más grande, pero no necesariamente necesitas hacer una inversión gigantesca para poderle aportar a tu huella de carbono. O sea, pues con estos modelos hay demasiados así matemáticos de optimización, de simulación, para que tu empresa pueda reducir ese impacto y a la vez salga beneficiada con la reducción de costos. Entonces yo creo que quiero que sea el punto más importante a yo dejarles en este webinar, y es que las empresas sí pueden reducir el impacto ambiental y a la vez pueden reducir costos operativos al mismo tiempo, y pueden verse beneficiadas con esta ola verde que muchas empresas están entrando y están ya en los supermercados, muestran los productos, ellos están mostrando los productos, yo contribuyo al medio ambiente. Bueno, esto es una forma de contribuir al medio ambiente para las empresas, sin tener que cambiar tus procesos productivos, que son más complejos. Entonces, pues este ejemplo, obviamente no puedo mostrar la tesis porque pues tiene 120 páginas y es pura matemática, pero sí les quiero mostrar lo que ellos pueden hacer. Y de estos ejemplos, en las revistas científicas, en los repositorios de las universidades hay cantidades de todos los tipos, con una cadena de suministro más compleja, más grande, buscando optimizar hasta el EBITDA de las empresas, ya ni siquiera los costos, sino ya algo más interno a través de las finanzas de la empresa, utilizando o buscando reducir el impacto ambiental. Entonces, pues yo creo que ese es el punto más importante. Y ya para ir finalizando, pues yo les dejo unos problemas acá, hay muchísimos más,
que pueden ir buscando o que pueden tratar de resolver para que las empresas puedan ayudar a mitigar esa huella de contaminación que dejan sus distribuciones. Por ejemplo, uno muy grande y está en la parte de recepción es el manejo de los inventarios a través de la cadena de suministro. En la cadena de suministro tú puedes colocar los inventarios en ciertas zonas de la cadena durante cierto tiempo para que tú siempre tengas cierta cantidad de inventarios y no te quedes sin inventario y tus clientes te puedan comprar. Y eso se llama un inventario balanceado. Los inventarios, cuando están desbalanceados, que es lo que le pasa a casi todas las pymes, no sé si en el mundo, pero aquí en Colombia pasa bastante, es que tienen los inventarios desbalanceados. Y cuando tienen los inventarios desbalanceados, lo que logran es que van a tener que buscar o demandarle más productos a sus proveedores. Eso quiere decir que van a tener que accionar más envíos, más envíos, más envíos. Y más envíos son más rutas accionándose y por ende va a ser más contaminación. Con algo tan simple que está tan lejos del tema del transporte, pero que tiene que ver como la optimización de los inventarios y su balanceo, puede ayudar a reducir ese impacto de las cantidades que tú pides y las cantidades o la cantidad de camiones que te tiene que enviar tu proveedor durante tu operación. Y eso es muy importante porque es que hay empresas que pueden tener cientos y cientos de proveedores y les piden constantemente. Si tienen sus inventarios desbalanceados, pues les va a tocar hacerle o colocarle más órdenes de compra y les van a enviar más y más y más. Y no solamente le va a afectar sus costos operativos, sino que también va a afectar esa huella de carbono dentro de esa cadena de suministro. Otro punto importante que se tiene en la logística son los problemas de packing o los problemas de acomodación de los productos dentro de los camiones o dentro de los medios de transporte. Esto parece más como un tema de Tetris, ¿no? Como que cómo lo voy a acomodar, cómo coloco las cajas, pero es un tema bastante complejo, incluso dentro de la matemática o dentro de la investigación de operaciones es un problema NP-hard, un problema muy complicado de resolver a nivel computacional. Y esto es muy importante porque en la logística sí es importante el peso, pero es más importante la cantidad de productos que puedes almacenar dentro de un medio de transporte. Por el principio básico de la logística, tú lo que buscas es poder transportar la mayor cantidad de mercancías por la ruta más corta y por un solo medio de transporte. Entonces, estos problemas de packing pueden solucionar grandes problemas, ya que si tú no empacas bien tus productos dentro de tus medios de transporte, te va a tocar usar más medios de transporte para transportarlos, o sea, más contaminación a lo largo de la ruta de distribución. Otro problema muy importante que aquí en Colombia se está viendo y que la Universidad Nacional hizo un estudio en 2016 fue el peso. Es que en la logística no se habla tanto de peso. O sea, el peso es importante porque se costea con base a peso, pero nosotros hablamos más de volumen, es decir, de cantidades que vamos a transportar, ya que a mayor cantidad que transportemos, pues menor va a ser el costo que le vamos a aumentar a cada producto unitariamente. ¿Qué pasa? Que aquí en nuestro país, las empresas y la gente que transporta tiene o está transportando la mercancía con un 5% de sobrepeso en promedio. Eso quiere decir mayor huella ambiental, ya que el peso sí va a influir en la contaminación ambiental porque fuerza más al motor, por ende bota más gases de efecto invernadero. Entonces, imagínense cuánta cantidad de camiones hay alrededor del mundo con este problema de sobrepeso. ¿Ya? Hay muchísimos, porque en la logística no nos importa tanto el peso como tal, pero ya en la logística ambiental sí. Entonces, poder buscar un límite de peso para los camiones que no afecte el costo de transporte, que no afecte las finanzas de la empresa, va a ser un tema muy importante a solucionar en las empresas. Y finalmente, pues, ¿cómo podemos diseñar redes multimodales para exportar e importar? Las redes multimodales son estas redes de conexiones entre los camiones, los trenes, los puertos, todas estas conexiones. Por ejemplo, aquí en mi país
estas redes son casi que muy limitadas, casi que todo se exporta vía tractocamiones hacia los puertos. Eso deja una huella ambiental muy alta. Lo vimos en la exposición anterior. El tren va a reducir muchísimo la huella de carbono. Si podemos diseñar redes que tengan en cuenta los trenes para poder exportar o importar mercancía, pues vamos a disminuir demasiado esa huella de carbono en nuestras empresas y vamos a ayudar positivamente al medio ambiente. Y con esto pues hemos finalizado mi parte, lo que quería exponer. Lo más importante pues que yo quise mostrar fue esto, que efectivamente dentro de la logística y el transporte de mercancías, el impacto ambiental que pueden dar las empresas puede hasta favorecerlas a nivel de costos internos y puede ayudar a aumentar su utilidad y a la vez pueden darle un aporte al planeta. Y bueno, yo creo que ya ahorita le doy la palabra a Xiomi para que pueda continuar con su exposición. Ya vamos a esperar un momento que ya lo está acomodando y ya seguimos. Gracias, Mario. ¿Se ve la pantalla? Sí, ya se puede ver. Ok, bueno. Bueno, entonces muchas gracias y a partir yo creo de lo que ustedes han mencionado justamente que es frente al sector del transporte en general y en asuntos de logística, yo quiero ahorita abordar el transporte desde la política climática internacional. Me parece importante puesto que, bueno, si bien es un tema intersectorial, hay una gran responsabilidad en la coordinación de las acciones que se puedan desarrollar tanto en el sector público y privado, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ahondar ahora y es, bueno, el transporte, listo, pero digamos, ¿qué oportunidades brinda para los estados y para la articulación interinstitucional el poder jalonar la transición hacia un transporte bajo en emisiones? Justamente ustedes saben que el transporte está basado en la quema de combustibles fósiles y por eso es un sector que representa la oportunidad para transicionar hacia territorios sostenibles, ¿sí? Justamente porque en muchas de las ciudades, de los entornos urbanos, por ejemplo, el transporte es uno de los sectores que más genera emisiones de gases de efecto invernadero y eso, digamos que, bueno, ahí está plasmada la oportunidad de que si transformamos el transporte, pues vamos a poder alcanzar nuestras trayectorias de decarbonización pues de una forma pues mucho más rápida. Sin embargo, el costo del transporte y de esa quema de combustibles fósiles pues es bien conocido por la mayoría de ustedes que están involucrados en los temas ambientales y que saben que justamente la quema de combustibles fósiles es la actividad a la que se le atribuye la mayor emisión de gases de efecto invernadero y por ende la mayor responsabilidad frente al cambio climático. Y el transporte también se ha convertido en una fuente de polución urbana y regional, pues justamente por la emisión de gases de efecto invernadero. Y también como un efecto, pues no colateral, pero justamente que se deriva de las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte, se genera el carbono negro. El carbono negro está considerado como el segundo mayor contaminante atmosférico tras el dióxido de carbono. Algunos estudios consideran que el carbono negro es responsable del 16% de las emisiones y del calentamiento global, ¿sí? Entonces, aparte de que, digamos, se generan estas emisiones, pues también se genera el carbono negro, que son unas partículas pues mucho más pequeñas que pues terminamos casi que ingiriéndolas justamente porque se moviliza a través del aire. Y
bueno, eso también es algo importante tener en cuenta, puesto que el transporte está bien y es justamente, como ha dicho David y como ha dicho Mario, un sector clave para jalonar el crecimiento económico y el crecimiento en las ciudades, pero pues no a costillas, digamos, de la salud humana. Y eso es algo que, bueno, luego pues vamos a ahondar en eso. El transporte aparece en el Acuerdo Climático de París, aparece, digamos, a raíz de que los países definen lo que son las NDC. Las NDC son las contribuciones nacionalmente determinadas y son justamente las metas de reducción de emisiones que cada país, de acuerdo a sus circunstancias nacionales, pues atribuyó. Entonces, hacia 2014-2015, los países que estaban negociando, bueno, que son la mayoría de los países partes de la Convención Marco de Cambio Climático de Naciones Unidas, definieron que para poder consolidar un instrumento encaminado a reducir las emisiones, cumpliendo el objetivo de la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, que es prevenir que las emisiones aumenten más de 2 grados centígrados en relación a los niveles preindustriales, pues bueno, se definió a nivel consensuado, como todas las decisiones en Naciones Unidas, que se tenía que generar cada país, justamente tenía que generar sus contribuciones nacionalmente determinadas, es decir, cuánto iba a contribuir de acuerdo a sus capacidades, a sus medios, a su diagnóstico nacional, cuánto iba a contribuir para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Ahí se definen las NDC y me parece importante que ustedes tengan en cuenta esto porque en el caso de Colombia, ya hay una ley donde se ratificó el Acuerdo de París y hay una ley marco de cambio climático y junto también con una política nacional de cambio climático. Y esto es importante porque quiere decir que ya hay un compromiso vinculante del país en reducir sus emisiones y justamente el transporte tiene un rol clave en lograr que podamos cumplir esta reducción de emisiones. Entonces, esas metas nacionalmente determinadas son medios que permiten que se puedan implementar medidas de mitigación al cambio climático, también medidas de adaptación, pero pues en una mayor fuerza digamos que se le da más prioridad al tema de la mitigación porque justamente lo que necesitamos también es reducir las emisiones. Entonces, se han identificado sectores claves y esos sectores claves los identifica cada país. En el caso de Colombia, sí se cuenta el transporte como uno de los sectores claves que van a ayudar a jalonar la reducción de emisiones a nivel nacional. También tengo que comentarles que las NDC se tienen que actualizar cada 5 años, entonces no es que solamente un país define su contribución para siempre, sino que cada 5 años actualiza y revisa si ha cumplido y no puede ser retroactivo a su compromiso, o sea, no puede decir, por ejemplo, no, yo me comprometí en un 20%, pero luego de 5 años quiero comprometerme a un 15%, no, sino que al contrario, tiene que ser el mismo o tiene que aumentar su ambición. Entonces, ¿en qué se encuentran ahorita los estados? Justamente en desarrollar y actualizar la GNDC, ¿sí? Porque se supone que ya hubo pues cierto tiempo para revisar, para mirar si se ajustaban las que habían propuesto para la firma del Acuerdo Climático de París, que fue en 2015, y ahorita se están actualizando porque ya viene la implementación, ¿sí? Se dio ese tiempo de 2015 a 2020 para adecuar todos los instrumentos, para adecuar todos los escenarios nacionales, pero pues bueno, ya ahorita es justamente tiempo de la implementación. Bueno, otro dato también que tengo clave y es que el transporte contribuye 23% de las emisiones de la energía a nivel mundial, entonces es bastante. En muchos países ese es el sector que más emite, por ejemplo, Hey, en muchas ciudades ese es de los sectores claves. Aquí en Colombia, bueno, no es sorpresa que no es el transporte el principal sector que emite las emisiones, sino que está en la categoría de AFOLU, que es usos de la tierra, y es justamente porque la deforestación es el principal sector que emite en nuestro país. Entonces, también a modo de reflexión me parece importante sacar esa colación porque estamos emitiendo, digamos, sin poder superar las brechas que existen a nivel económico, socioeconómico en el país. Estamos creciendo, pero creciendo pues de una forma que no está viéndose reflejada en bienestar social y climático. Y
también pues estamos deforestando mucho, entonces eso quiere decir que estamos como en nuestro cupo, ¿cierto?, de emisiones, lo estamos gastando en deforestación y muchas de estas veces estas actividades están asociadas con actividades ilegales, entonces no, eso no está generando pues el crecimiento económico sostenible que requiere el país. La meta de reducción de emisiones de Colombia, pues la mayoría saben que se comprometió al 20% de forma unilateral y se compromete a un 30% de forma condicionada a que reciba cooperación internacional. Y eso pues implica que el país tiene que reducir 66.5 millones de toneladas de CO2 equivalente con respecto a su línea base. Algunas de las medidas que el país definió, no son todas, pero las que están aquí, pero ustedes pueden buscarlas en el Ministerio de Ambiente. Algunas de las medidas son, por ejemplo, sustituir la flota de taxis en las principales ciudades por vehículos eléctricos. Entonces tiene como meta 65.000 taxis eléctricos a 2050 y ahí, por ejemplo, pone cuál podría ser el potencial de reducción de emisiones. Todas estas medidas obviamente se tienen que hacer sobre la base del potencial de mitigación, y ese potencial de mitigación y de reducción pues tiene que ser medible, monitoreable y tiene que ser transparente. Otra de las acciones que también el país definió es la entrada de motos eléctricas al Parque Nacional. Justamente yo creo que esto es un tema muy importante, pero creo que lo podemos ahondar en otro espacio sobre ya la movilidad eléctrica más en particular. Otra de las medidas se encuentra el uso del gas natural vehicular en vehículos de servicio público de pasajeros, la entrada de vehículos eléctricos e híbridos en el país, entre otros. Sobre este tema, pues se ve que hay ciertos avances a nivel político y legislativos, puesto que ya hay una ley de impulso hacia la movilidad eléctrica. Entonces, básicamente esto era alguno de los comentarios y de los datos que quería traer pues a colación con todos ustedes. Es importante que podamos monitorear la reducción de emisiones. No va a suceder solamente porque las empresas o los gobiernos quieran hacerlo. Eso tiene que pasar de manera intersectorial, interinstitucional y con la coordinación también de los actores de la sociedad civil y los actores de la academia y las ONGs. Entonces, digamos que también esta transición de un transporte sostenible y que pueda disminuir su impacto ambiental, que no sacrifique la salud de la ciudadanía, es un gran reto que nos involucra a todos y que es importante para monitorear, es importante para atraer financiamiento climático, es importante para que podamos tener las ciudades que queremos y justamente la calidad de vida, porque la calidad de vida está asociada pues con no solamente acceder a estos servicios, sino también a servicios de calidad que sean sostenibles y que no nos cuesten tanto en relación con los co-beneficios que puede traer, como varios de Mario, los comentarios de Mario, de David. Hay unos co-beneficios asociados al transporte que también son importantes, que también tienen valoración económica y que es importante que puedan influenciar la toma de decisiones a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, digamos que por el lado del transporte se dan estas luces a través de Colombia, pero también hay un dato importante y es que el 75% de los países incluyeron en sus NDCs el sector transporte. Entonces, poco a poco, justamente pues va a irse transicionando. La mayoría de, digamos, de los resultados se van a ver hacia el 2030, o sea, no es algo que vamos a ver ya hacia el 2030, hacia el 2050, pero bueno, desde ahora se están definiendo esas decisiones para pues las próximas generaciones. Entonces, con estos comentarios, pues terminamos esta parte y damos cierre a esta parte de nuestras presentaciones y ahorita pues a responder las preguntas que están haciendo y sus comentarios en sus comentarios aquí. Entonces, por ejemplo, aquí veo un comentario que dice la posibilidad de enviar la información. Claro que sí, ustedes recibieron el enlace desde Barranquilla Sostenible, entonces desde esa cuenta también podemos enviar las presentaciones con mucho gusto. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, hay varias preguntas. Sí, de todas maneras, la persona que quiera participar y activar su micrófono. También.
Pero, por ejemplo, aquí hay una pregunta desde hace ratico que me parece importante y es cómo optimizar la logística en Latinoamérica cuando se tiene una pequeña y mediana empresa que vende a establecimientos que demandan mercancía al día. Entonces, no sé quién de ustedes dos quiere responder esta pregunta. Bueno, yo ya la había respondido, pero igual es para que todos la puedan escuchar, Sí. algunos de pronto no están viendo el chat. Es una pregunta pues, que no puedo responderla de una, como decirte, mira, esta es la fórmula mágica, pero efectivamente las pymes tienen un gran problema con los inventarios. Los inventarios le cuesta muchísimo a las pymes recursos, les exigen accionar órdenes de compra todo el tiempo. Eso quiere decir que les tienen que enviar mercancía todo el tiempo porque se quedan sin mercancía, ya que tienen los inventarios desbalanceados. Tener inventarios desbalanceados es básicamente que tú vas a, a estar siempre con faltantes, es decir, con faltantes de mercancía vas a tener excesos. Entonces, lo primero que deben comenzar las pymes es ver, obviamente, cómo están gestionando sus inventarios desde adentro, como las empresas, cómo están gestionando todas estas partes de la demanda de la mercancía y después sí accionar y buscar ampliar su visión no como empresa, sino como una empresa dentro de una cadena de suministro. Cuando tú ya amplías eso, que eso ya requiere pues unas condiciones a nivel contractual también con los entes que van a interactuar ahí, pues va a ser mucho más fácil optimizarla y ya después optimizar las redes logísticas va a ser mucho más sencillo. Pero también las pymes pueden tratar de optimizar sus redes de distribución de mercancía desde el punto de vista de solamente la mercancía que ellos están enviando a sus compradores, poder disminuir la cantidad de rutas que sacan cada mes. Es decir, hay demasiado por trabajarle a las pymes, sobre todo a las pymes latinoamericanas, porque generalmente no cuentan con los expertos necesarios o con el bagaje y conocimiento para esto. Pero yo creo que desde el punto de vista de los inventarios se puede comenzar para que las pymes puedan ir optimizando toda esta parte de la logística y el impacto ambiental. Continuemos con las preguntas. Por ahí he leído que Horus tiene la mano levantada. No sé si quiere hablar por audio o quiere escribir algo. Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, se le escucha. Bueno, perfecto. Mi pregunta es la siguiente. A nivel de sociedad, a nivel internacional, ¿qué consecuencias traería para el país no cumplir con la meta ya establecida ante la Comisión Internacional que se establecieron las metas? ¿Y qué impacto tendría este sobre la población civil? Con eso termino mi pregunta. Dale, yo creo que puedo responder esa pregunta y pues el impacto a nivel internacional de que un país, luego de haberse comprometido, ¿cierto?, digamos, en comunidad, en sociedad internacional, es que, bueno, uno, desde la parte de financiamiento y cooperación internacional, digamos que ya esos flujos, pues, ya no van a ser direccionados de la misma forma, ¿cierto? Por ejemplo, Colombia se comprometió desde 2015, bueno, desde hace mucho tiempo, pero realmente también en el papel que presentó para el Acuerdo Climático de París, también se comprometió no solo con el transporte, sino también, por ejemplo, con el sector bosques. Y con el sector bosques, pues también dijo, listo, yo quiero de verdad reducir la deforestación, entonces, bueno, está recibiendo muchísimo dinero y muchísimos flujos de financiamiento, tanto de gobiernos como de instituciones y de ayuda oficial al desarrollo, encaminada a ¿qué? A financiar a que pueda superar la deforestación. Así de la misma forma, ¿por qué? ¿Por qué les menciono deforestación? Porque es el sector más importante para el país, justamente para poder cumplir el Acuerdo Climático de París, pero no es el único, también está el transporte. Entonces el transporte, digamos que también en esa misma línea se comprometió dentro de esa NDC. Entonces, bueno, uno, le viene mucho dinero al país, le viene mucho apoyo técnico y financiero para poder ayudar a que pueda cumplir esas emisiones, para que pueda transicionar. Y esto es importante porque digamos que pues, el país solo no podría, ¿cierto? De hecho, su meta nacional de reducción de emisiones dijo, yo solito reduzco 20%, pero si me viene apoyo internacional, reduzco hasta el 30%. Entonces,
como presentó esa meta condicionada, pues también atrajo muchos flujos de financiamiento internacional. ¿Qué nos podría pasar? Nos podría pasar, por ejemplo, que el país no lo cumpla y entonces hay algo que se llama a nivel internacional y es como desecuritizar y es como evitar esas prácticas que de pronto no están bien vistas dentro de los valores de la comunidad internacional, y eso le podría, digamos, incidir a Colombia, de que Colombia diga, no, pues es que yo ya no puedo cumplir esto porque sí, pues entonces está rompiendo lo que es ese pacta sunt servanda, que es un principio de las relaciones internacionales, y es que los pactos son sagrados. O sea, no va a venir... lo voy a poner de forma jocosa, no va a venir la policía de Naciones Unidas, porque no existe, pero digamos, no va a venir ese tipo de cosas de restricciones y de castigos, pero pues sí va a venir entonces que los financiadores, que todos los sectores que están empujando a que el país pueda transicionar, pues entonces van a decir, no, pues si este país no está cumpliendo lo que se compromete, ¿cierto? Porque está bien tener barreras y riesgos para implementar acciones, y eso se entiende, pues hay ciertas barreras de muchos tipos para que las políticas públicas no sean efectivas, pero si es algo que de pronto no sea tan justificable dentro de esta línea, pues sí va a ser un poco mal visto y va a hacer que el país a nivel internacional pues no sea visto como un país consistente. Sin embargo, Colombia es uno de los países que a nivel internacional en materia de cambio climático ha logrado de alguna forma ser líder en la región sudamericana. Entonces, digamos que esos son varios insumos, pero podría ir mucho más allá profundo, pero sin embargo, esas son algunas de las ideas que te brindo. Y a nosotros, pues, digamos que nos puede afectar en el sentido de que vamos a ralentizar la transición del transporte. Y es que, por ejemplo, en Colombia ya se habla y hay una ley de movilidad eléctrica. Dale, son pasos importantes que yo creo que es mejor que los demos a que no los demos, porque entonces vamos a ver con muchas más trabas en nuestras ciudades que se puedan desarrollar sistemas de movilidad bajos en emisiones. Eso era lo que le quería comentar ahora. Gracias. Entonces, si quieren, yo puedo seguir con la pregunta que sigue. Ángel Iván Barrera Bernal pregunta lo siguiente: ¿cómo se puede relacionar la logística empresarial y el transporte público con el objetivo del milenio 11? Supongo que ODM se refiere al objetivo del milenio. Pues mira, muy sencillo. Con el transporte y con la logística empresarial puedes hacer básicamente todos los objetivos del milenio. Puedes erradicar la pobreza mundial, porque vamos a tener mejores productos, ¿sí? Mejores servicios a muy bajos costos, ¿sí? Se facilita la cadena productiva a nivel mundial y se pueden generar manufacturas en áreas separadas por miles de kilómetros, ¿sí? Cruzando muchas fronteras y generando un entorno de desarrollo social como el que hemos visto que tienen ahorita las naciones desarrolladas con sus propias interacciones. Por ejemplo, podemos ver la Mancomunidad de Naciones, que la mayoría son países muy ricos, ¿sí? Podemos ver la Unión Europea, se pueden ver la asociación a los que están en Estados Unidos en este momento, y en esta nueva etapa del siglo XXI, el proyecto One Belt One Road de China, que es el que han llamado la prensa de manera divertida la nueva ruta de la seda. Entonces, se puede observar que con estos mecanismos, que es logística, la pobreza se disminuye, ¿sí? El crecimiento de la clase media a nivel mundial está surgiendo. Por tanto, las personas están viviendo cada vez mejor. Los espacios urbanos se estructuran para que las personas vivan mejor, ¿sí? ¿Qué es vivir mejor? Es tener acceso a los servicios públicos, a los productos de primera necesidad, a los productos de ocio, no solamente a los productos de primera necesidad, sino también a los productos de ocio. Todos tenemos derecho al ocio, ¿sí? La mejor forma de traer equidad social a nivel mundial es poniendo redes de transportes que conecten el mundo, ¿sí? Porque los costos se bajan y las oportunidades crecen. Es por eso que una persona que nazca hoy en California o una persona que nazca hoy en Alemania va a tener más posibilidad de formar empresas e interconexiones que una persona que nace hoy en Tanzania, en Guinea Ecuatorial o en Colombia.
Entonces, realmente las redes logísticas, la optimización de las redes logísticas, sí genera un beneficio a nivel mundial y personal para generar las redes para generar, para cumplir con los objetivos del milenio, ¿no? Y el 11 es de los espacios urbanos, si mal no recuerdo, el 11 habla de espacios urbanos. Como daba el ejemplo de las supermanzanas. Es una manzana donde vas a tener la escuela, vas a tener el supermercado, vas a tener áreas de esparcimiento público para conversar, hacer deporte y no te vas a ver afectado por el tráfico. Eso reduce los niveles de contaminación, ¿sí? Y mejora la calidad de vida de las personas. Aparte de generar buenas actitudes y nuevos cambios, como el de caminar. El americano, desde Canadá hasta la Patagonia, el americano no nos gusta caminar, pero caminar es vital para vivir bien. Por eso se plantean también las supermanzanas, pero siempre tienen que ir de la mano con la logística de tener el, la implementación de zona comercial dentro de la zona residencial, también las redes logísticas, cómo voy a transportar la mercancía con las nuevas restricciones de ancho de vía que se plantean en las supermanzanas, porque planteas una restricción importante en ancho de vía, pero estás ganando un 70% de espacio público para que tus ciudadanos sean felices. Entonces yo pienso que así se soluciona, se interrelaciona los objetivos del milenio con el transporte. El transporte a mí no me hablen ustedes ni de capitalismo ni de comunismo. Es el transporte el que genera que las personas vivan bien. Con sociedades, las sociedades con transporte, con buenas buenas redes de transporte, van a tener el potencial de producir mayor PIB que las que no. Y eso lo podemos observar. También me gustaría explicar en otra próxima exposición, si es permitido, por ejemplo, la red AIS alemana, que es una red en la cual cada una de las ciudades produce un pequeño sector de la producción, pero están interconectados por ferrocarriles de altas prestaciones de alta velocidad que convierten esas distancias en solo horas, una hora y media, 45 minutos, 2 horas. Entonces, puedes estar un día en una parte de Alemania con tu empresa y luego, el mismo día en la tarde, tomándote un almuerzo con tu cliente. Entonces el transporte es vital, el transporte es vital. Luego, Joshua Arroyo, no sé si quieran que yo responda a esto sobre cómo adaptar el transporte para mitigar la propagación del COVID-19, que creen que la pandemia afecta las medidas del transporte. Claro, a ver, para mitigar los efectos del COVID-19 se tienen que implementar en los medios de transporte masivos, sean los BRT colombianos o los sistemas de buses a nivel mundial o los metros, los ferrocarriles que tenemos, se tienen que implementar medidas de distanciamiento, ¿no? La OMS recomienda cuanto menos 1 metro de distancia. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener menos capacidad en los autobuses. Por tanto, se va a encarecer el precio del transporte para la operadora de transporte. ¿Qué tiene que hacer el Estado ahí? Entrar a subsidiar a la operadora de transporte mientras pasa la pandemia. Es la única manera de que el transporte público siga funcionando sin que las personas se enfermen y sin que la empresa de transporte quiebre, porque la idea no es que tengamos empresas quebradas, la idea es que tengamos empresas exitosas a nivel de transporte. También es importante implementar otras rutas como las bicicletas públicas, que no son baratas realmente, pero son más baratas que los otros sistemas de transporte. Ya vimos que una bicicleta pública en Valencia cuesta entre 2.000 y 3.000 euros anuales su mantenimiento. Entonces, con estos medios de transporte individuales, que serían implementar carriles bicis en las ciudades, aceras peatonales cómodas, reglamentar el uso de patinetas eléctricas, etcétera, podemos tener cómo mitigar el COVID-19 en la reintegración que se nos viene, ¿no? Y la reintegración económica. Entonces, esos son los aspectos. Siguiendo el orden, Brian Galindo quiere hablar por el micrófono, entonces le concedo la palabra a él. Vamos en orden. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan? Muy buenas tardes, Brian. Buenas tardes, ¿me escuchan?
Sí, 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 se le escucha, sí. Sí, Brian, te escuchamos. Bueno, no alcanzo a escuchar si ustedes me están escuchando. Les agradezco antes que nada por haber abierto este espacio y quisiera más que una pregunta hacer un comentario acerca de la pregunta que vi ante la necesidad de crear un sistema de metro en la ciudad, cómo articular urbanismo, organización territorial y movilidad en la ciudad. Y es un tema bastante importante. Antes que nada, habría que entrar a analizar cómo estamos planificando nuestras ciudades, para quién estamos planificando nuestras ciudades y quiénes son los que están planificando nuestras ciudades. ¿Estamos realmente planificando ciudades para personas o estamos planificando nuestras ciudades para satisfacer las grandes industrias que, que viven a raíz de la explotación de la industria fósil? Entonces, repensando eso, podemos llegar que antes que ofrecer un sistema de transporte sustentable, como puede ser un sistema de metro, hay que pensar si la gente realmente va a tomar la decisión de bajarse del automóvil. Entonces, eh, antes de pensar en un sistema de metro como tal, hay que pensar en cómo lograr la integración de nuestro sistema de transporte y hay que repensar la manera en cómo estamos entendiendo el transporte urbano que hoy tenemos. Porque hoy en día estamos creando sistemas de transporte que no solo están basados en el automóvil, en la industria automotriz, sino que estos sistemas están creando sistemas no solo eh, contaminantes, sino que sistemas también excluyentes para las personas de la ciudad. No todas las personas tienen las mismas condiciones para desplazarse en la ciudad en transporte público que los que se desplazan en auto. Entonces, ¿cómo estamos pensando los espacios en la ciudad? ¿Para quién realmente estamos planificando la ciudad? De lo que escuchaba ahorita, también podría decir, no es que a las personas de América Latina no nos gusta caminar, es también un poco que no hemos creado ciudades caminables. Hemos creado básicamente ciudades para que las personas se desplacen. Entonces, un poco la reflexión ahí es entrar a cuál es la intervención que estamos teniendo hoy en día para planificar las ciudades, qué tipo de profesionales están encargados de la planificación urbana, si son solo ingenieros, arquitectos, urbanistas, o hay también una intervención de las ciencias sociales, geógrafos, sociólogos, etcétera, para crear un concepto interdimensional y multifuncional del transporte público urbano. Esa sería mi intervención hasta el momento. Pues muy interesante tu intervención y Gracias. sí, claro que tienes razón. Gracias. El transporte va de la mano con el urbanismo y va de la mano con la integración territorial. Y pues yo nombré América desde Canadá hasta la Patagonia porque aunque tenemos ciudades donde se puede caminar en Norteamérica, las personas prefieren ir en coches privados. Pero sí, claro, tienes razón en cuanto a esa área del territorio. De hecho, la clasificación territorial es otra área de estudio, ¿sí? De la que yo también sé y puedo exponer en un próximo webinar si quieren volverme a escuchar alguna vez. David y Mario, yo les quiero comentar y a todos también, es que esto hace parte de un ciclo de webinars. Digamos que arrancamos con este, pero pues luego vamos a ir pues realizando más, entonces digamos que para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Este no es el único, luego vamos, o sea, con este abrimos el telón, pero luego vendrán más y más temas hacia lo que hemos denominado el camino para ciudades inteligentes y sostenibles. Entonces todavía nos faltan muchos aspectos, pero sí súper importante y justo lo que dice Brian, la idea es tener ese diálogo en donde se mezcle las ciencias naturales, las ciencias sociales y sus puntos de vista. Igual también quisiera tener luego, digamos, representantes de comunidades y demás, porque también es importante tener en cuenta los conocimientos locales frente a aspectos de cómo construir territorios sostenibles. Pero quiero moderar algo aquí y es que hay una pregunta de Margot que está para ti, David, que dice cómo hacer para que el modelo planteado se aplique y permita ser replicado en otras rutas, sabiendo que logra evidenciarse que es eficiente,
pero hay una pregunta también de Snyder que me parece que se puede complementar con esa y de paso pues las respondes las dos, y es qué experiencias podemos adoptar de países como España, por ejemplo, en donde se incentiva el uso de bicicletas públicas. Vemos que en Colombia se ha intentado llevar a cabo la implementación de estos modelos, pero lastimosamente no perduran en el tiempo. Bueno, aquí en Barranquilla yo les cuento que eso se trató de hacer y justamente creo que ese es el ejemplo que dice Snyder, y es que se quedó también, pues duró muy poco. Sí, No ha funcionado como en otras ciudades, digamos, como por ejemplo Bogotá, que acá se consolida. tampoco dio en Cali, también no pudo funcionar. Entonces, esas preguntas las puede responder David, y luego la pregunta de Marley la puede responder Mario. Y ahí vamos siguiendo porque hay varias personas que también quieren hacer algunas preguntas, pero eso es por ahorita. Bueno, entonces para responder ambas preguntas, para implementar el ejemplo que di al final sobre, sobre mi trabajo de grado en Cali, se puede hacer, sí, se puede hacer, sí. Se tiene que cambiar sentidos de carreteras, eso es fácil, eso se hace, muchas veces se hace. Por ejemplo, los fines de semana que tenemos la ya tradicional ciclovía, ciclorruta en Cali, se cambian sentidos de carreteras. Entonces se tendría que cambiar eso, ¿sí? Se tendría que comenzar a hacer pruebas para ver cómo reacciona la población, porque el modelo supone que las personas van a caminar 300 metros como máximo desde su casa hasta la estación. Hoy en día se camina mucho menos, en la mayoría de casos de Cali. Entonces supone un cambio de paradigma por medio de las personas, en las que las personas digan, bueno, yo sí puedo caminarme 300 metros, puedo caminarme 250 metros hasta la estación de autobuses. Sí, supone eso. También, para responder la pregunta del modelo de bicicletas, el modelo de bicicleta es un modelo que necesita que el Estado lo pague, ¿sí? Hoy estamos viendo que en España cerca del 80% de las ciudades donde se ha implementado ese sistema, el Estado, la ciudad ha tenido que pagar, y es un gasto importante para el presupuesto. Pero lo que se está ganando ahí es reducción de personas usando su vehículo privado, entonces se reduce la congestión vehicular, ¿sí? También se reduce la congestión en el servicio público. Ahora bien, el problema que tenemos en Colombia es de hambre, es un problema de hambre. Somos un país pobre. Entonces, como somos un país pobre, cuando vamos a proponer implementar estos sistemas como los de las bicicletas, se genera gastos para el Estado, para los municipios. Entonces, tenemos que llegar a lograr integrar el modelo de bicicletas con el modelo de autobuses actuales, que es privado, y que el Estado subvencione aún más eso. Por ejemplo, tenemos ciudades en el mundo donde el Estado está subvencionando el 60% del transporte. Así debería ser en todas las ciudades colombianas, para que las personas estén cómodas, se sientan cómodas en sus viajes. Luego, la red del trazado tiene que pensarse para que las personas caminen. No podemos pensar una red de trazado para que las personas dejen de caminar. Sin embargo, en esa área de estudio en la que yo hice mi grado, existen conflictos y problemas sociales, y en muchas ocasiones se tienen que poner paradas cerca a casas de personas, simplemente por el hecho de que si se pone la parada en otro sitio, se pueden producir homicidios, se pueden producir atracos, ¿sí? Entonces es un fenómeno social en el que dentro del campo teórico tenemos las herramientas para solucionar los problemas de movilidad, pero cuando entramos al campo práctico y social, se nos presentan conflictos. Por eso todo diseño de red para nuestro país debe ser hablada con los habitantes del sector, como se hace actualmente en Cali con los POT, ¿sí? y con los APU, que separas una área de tu ciudad, hablas con la comunidad de vecinos que viven en esa área y se aportan soluciones y problemas. Pero siempre tenemos que intentar tener un trazado óptimo. El problema es que cuando optimizas en algo, comienzas a perder en otro aspecto. Entonces, si yo voy a optimizar en el confort de las personas,
el sistema se me va a hacer más costoso y por lo tanto el Estado va a tener que pagar más. Los tiempos de espera de autobuses actualmente los calculamos para que estén a un 90 o un 85% llenos, incluyendo personas de pie. Eso, por supuesto, no es confortable y no es cómodo. Entonces ahí la persona va a preferir tener un coche, un automóvil, una motocicleta privada, a usar el sistema público. Entonces, para combatir eso, tenemos que subsidiar, pero con buen porcentaje de financiación los sistemas públicos y que las personas prefieren usar el sistema público a lo otro y la integración con el sistema de bicicletas. Pero es muy costoso, el sistema de bicicletas es costoso, así que es un riesgo que hay que tomar, ¿sí? Pero también va de campaña con la educación, de no desarmar las bicicletas, no robar, las bicicletas tienen que ir pesadas, hay que ponerles GPS. Es eso básicamente para responder a las dos preguntas. Gracias. Entonces, Mario va a responder. Bueno, para contestarle o para complementarle al comentario de Marley, el tema de las motos. Bueno, el tema de las motos es un problema complejo en el mundo, incluso en China se están prohibiendo por el tema de la accidentalidad y obviamente de la contaminación, ¿no? Te empiezan a atacar dos sectores complejos como la contaminación y los accidentes. Pero es que en Colombia, y por ejemplo en una ciudad como Pasto, restringir las motos, que no solamente son un medio de transporte, son un medio de subsistencia de la sociedad, entonces es un problema ya social complejo, que mucha gente depende de la moto para poder hacer domicilios o trabajar en su emprendimiento como tal o en su subsistencia, es que ni siquiera para trabajarle a otra empresa. Entonces, restringirlas pues puede ser un tema que pueda complicar mucho más la situación social. Entonces, aquí es donde se vienen como y empiezan a chocar dos frentes, ¿no? Lo social, lo ambiental, y esos son los problemas complejos que nos encontramos a nivel social, cultural y en una ciudad. Pero por supuesto que las motos sí están generando un impacto ambiental muy alto, y aquí en este país, en Colombia, se consigue una moto muy fácilmente a precios demasiado bajos, y estamos viendo que el tema ambiental, el tema de la accidentalidad aumenta y aumenta y aumenta más. Pero para hacer estas restricciones y hacer que efectivamente las motos se dejen de vender menos o sea más complicado adquirirlas, pues toca obviamente implementar sistemas de transporte mucho más eficientes, y Pasto pues tiene un sistema de transporte deficiente, en general como casi todas las ciudades colombianas. Incluso en Cali, con el sistema mío, que es un sistema que se ha invertido muchos recursos, no da en eficiencia para poder restringir aún el uso de las motos, y el contexto social impactaría demasiado. O sea, solamente traten de implementar una restricción de pico y placa en motos en una ciudad como Cali o Pasto y van a ver el caos que se forma. Entonces es un tema que se sale no solamente del tema ambiental, ya entra en el tema social, y ya hay que empezarle a buscar otro lado, y obviamente va la solución encaminada a un sistema de transporte público eficiente que pueda estar en la mayor cantidad de la distribución urbana de la ciudad. Yo creo que con eso puedo complementarte. ¿Quién sigue en preguntas? Hay una persona que quiere hacer una intervención, que es Henry Mercado, entonces para que por favor la haga. Vale. Buenos días a todos. Buenos días. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Hola. Sí se te escucha bien, Henry. Pues, más que una pregunta, es un aporte. Pues de mi experticia técnica puedo decir que voy a abordar nada más dos temas muy básicos. Primero, el concepto de movilidad asociado a supermanzanas. Hoy por hoy el modelo quiso llegar a Colombia, pero se implementó muy de la mano de los privados y no tocó a lo público, pero hoy por hoy puede ser una de las soluciones frente a COVID-19. Eso en referencia o haciendo un feedback con la anterior pregunta.
pero considero que puede ser un gran aporte en esa última milla, en ese último kilómetro, y sería muy interesante explorar eso en algunas ciudades. Pues es difícil, tengo varios años en transporte y ha sido muy complejo, porque desde la infraestructura vial nunca se pensó en el peatón, en el ciclista y en el motociclista, que hoy por hoy son los actores más vulnerables en la vía. Colombia se da el lujo de tener 6.500 muertos años. Es una cifra bastante, y me perdonan la expresión, escandalosa, donde el 54% son motociclistas y un 10% asociados. De esos accidentes también hay un motociclista inmerso ahí. Entonces, digamos que desde esas conclusiones podemos decir que es un gran reto para nosotros. Habíamos avanzado en el tema ambiental con el carro compartido. En algunas organizaciones eso se veía muy bien, pero con el tema de COVID ya eso desaparece. Inclusive en los mismos medios de transporte público que ya vienen subsidiados por el gobierno. Esto no es nuevo. Algunos de los panelistas que están acá saben que el transporte masivo en gran parte fue una puesta en escena de nuestros gobernantes en años atrás, y que hoy por hoy, si ellos no lo subsidian, ellos no salen a flote y tendrían que parar sus operaciones. Inclusive conozco de flotas hoy que superan entre los 8 y los 9 años de buses que ya tienen cierta cantidad de tiempo prestando su servicio. Entonces yo considero que hoy el reto es mucho mayor. Entiendo que las cosas nos cambiaron automáticamente. Ya veníamos pensando en muchas soluciones para transporte, pero COVID-19 nos ha hecho un pare enorme. Estoy de cara a esos indicadores. Hoy por hoy el tema de las motos sigue siendo un problema estructural, lo digo así de esa forma, porque solamente el viernes me llegó una publicidad que decía: vaya con su cédula y saque su moto. Ese chico no pasa por un proceso de educación. Las escuelas en Colombia todavía les falta bastante. Lo que trabajamos en educación vial también nos falta, porque necesitamos actualizarnos bajo nuevos conceptos que hoy ustedes nos están dando. Conozco de ciudades como Bogotá que vienen trabajando en ambientes o en ecosistemas sostenibles, pero desde el punto de vista de seguridad vial o de movilidad segura. Entonces hoy el reto es muy grande para nuestra sociedad, diría yo, y lo primero que tenemos que hacer es un cambio de pensamiento. Y eso está de tomar muy buenas prácticas que se vienen desarrollando en otros países. Eso de supermanzana nunca lo había visto, te soy honesto, primera vez que lo miro, me pareció súper interesante, pero hay que reconocer, no tenemos infraestructura como para segregar una vía para que ese biciusuario se transporte de manera segura. Y algo que nos trajo COVID también va a ser la seguridad ciudadana. Al estar las calles solas, se incrementa el delito y podemos tener personas expuestas como biciusuarios mucho mayor tiempo. Entonces yo creo que el reto es mayor, es un reto grande que tenemos como sociedad y que toca tener un pensamiento un poco más holístico. Muchas gracias y feliz tarde. Vale, Henry, gracias. Muchas gracias. Gracias por tu comentario. Una última pregunta y bueno, yo creo que ya podemos ir cerrando. Esta pregunta la hace Esteban y dice: Cali implementó unos taches que buscaban democratizar las vías de la ciudad, especialmente para el peatón. Lamentablemente no generó un buen impacto, hubo un inconformismo generalizado. ¿Qué hacer frente a esas medidas que benefician al peatón, pero no son sostenibles y aceptadas? Bueno, a los caleños. Mario, tal vez. El conductor caleño tiene que entender que él es conductor, pero también es peatón. Entonces, él tiene que entender que él no puede pretender tener toda la vía para él solo, y que el peatón luego no tenga aceras por donde circular.
¿Qué se tiene que hacer? Multar a las personas que infrinjan los derechos fundamentales de las otras personas. No puedes pretender vos tener tu automóvil en una vía peatonal o tener tu automóvil en una vía ciclista, porque estás violando los derechos fundamentales de las demás personas. Estás quitándole libertad, estás prohibiéndoles pasar por donde tienen que pasar. Ahora bien, yo soy caleño y me di cuenta por redes sociales pues que el problema era que habían puesto taches para reducir la velocidad y también el ancho de vía en sectores donde el andén estaba adecuado y tenía también carril bici. Entonces era carril bici, andén, reducía el ancho de vía y luego lo otro. Entonces es eso lo que no se puede hacer, porque claro, no puedes reducir un ancho de vía sin justificación, ¿sí? Pero también no puedes reducir un ancho de vía sin tener un transporte público de altas prestaciones que haga que el usuario del coche privado, del automóvil privado, diga, hoy no voy a salir en mi automóvil, hoy voy a tomar el mío, en el caso de Cali, que se llama mío, el BRT mío. Pero eso no sucede porque el BRT mío está trabajando en horas punta al 90% de su capacidad, al 95% de su capacidad. Entonces, no es confortable. Y si algo no es confortable, no lo vamos a usar. Es básico de los seres humanos. Si algo no es confortable, no lo usamos. Entonces, sí hay que implementar reductores de velocidad, pero no, lo que no podemos hacer es pretender reducir la velocidad sin aportar soluciones. O sea, si reducimos velocidad, aportemos soluciones. ¿Qué soluciones? Bicicletas públicas, zonas peatonales cómodas y transporte público de altas prestaciones. Sin eso, el conductor siempre va a va a elegir ir en su coche privado, siempre va a elegir comprar una motocicleta que andar en transporte público y, y por desgracia se va a convertir esto en lo que ya están convirtiendo en nuestras grandes urbes como Medellín, Bogotá e inclusive Cali, que ya no dan abasto nuestra infraestructura vial por la cantidad de vehículos que tenemos en las horas picos. Inclusive en las horas valle se nos están convirtiendo en pequeños picos en diferentes momentos y en diferentes días de la ciudad. Para reducir todo este tráfico, tenemos que poner reductores, sí, es verdad. Hacer calles 30, sí, es verdad. Pero ofrecer soluciones. Sin soluciones, no tiene ningún sentido quitar ancho a las vías. Sin soluciones no tiene sentido quitar ancho a las vías. Pero también hay que respetar los derechos fundamentales de las demás personas. Somos una sociedad, ¿sí? Para responder eso, yo respondería de esa forma. No sé. Bueno, listo, muchas gracias, David. Sí, está súper. Sí, bueno, pues listo, entonces no tenemos más preguntas, todo el mundo bien. Bueno, hay una última pregunta aquí. No sé si la responden rapidito, que es cómo cambiar el funcionamiento del transporte masivo. He escuchado de ustedes sobre el subsidio público, pero es ilógica la fórmula que se emplea actualmente en Colombia. Pues yo te puedo contestar desde una parte, después David me puede complementar. En 2014, aquí en Colombia, se dio una ley, si no mal no recuerdo, 2014, donde estaba obligando a los sistemas de transporte a ser autosostenibles. Eso básicamente no se puede. Entonces, porque eso le implica al sistema de transporte dar utilidades. Y es muy complicado con un sistema de transporte que pueda dar utilidades. Cuando tú estás haciendo la optimización o toda la creación de estos sistemas, tú te vas a encontrar con dos puntos muy críticos que ya lo hemos aquí planteado. El punto de la reducción de costos, que está por un lado, y el punto de la satisfacción del cliente. Esos dos puntos chocan, porque este aumenta costos y lo que te va a bajar es la reducción de la satisfacción del cliente. Entonces, cuando tú tratas de optimizar eso, te encuentras unos problemas complejísimos que siempre te van a dar, o la mayoría de las veces te van a dar ciertos gastos extras o incluso pérdidas. Entonces, eso es un problema que le afectó muchísimo a los sistemas de transporte, por ejemplo, aquí en Cali al mío, o al Transmetro en Barranquilla, o al Transmilenio en Bogotá. Y fue esa ley.
esa ley fue muy caótica, creo que ya la cambiaron y ya se pueden subsidiar y lo estamos viendo que cada año Cali le está entregando al mío plata para que pueda reactivarse, porque no va a ser factible que este sistema de plata de utilidades, y ahí es donde chocan los accionistas. Lastimosamente todos estos sistemas se han creado bajo APPs, es decir, están tanto entidades públicas como entidades privadas juntas, y las privadas te exigen que tú les des plata, les des utilidades, y ahí es donde chocan. Y es un tema que también tiene que irse resolviendo para la creación de los nuevos sistemas de transporte en nuestros países, porque es muy complicado que el mío o que el Transmilenio, que otros sistemas públicos en el mundo puedan darles utilidades como están buscando esa cantidad de empresas privadas. Listo. Sí, para complementar la otra parte, que hay aspectos básicos. El transporte debería ser un derecho fundamental, porque ya sabemos que con transporte las personas pueden acceder a los hospitales, a las escuelas, a la educación, a sus fuentes de diversión, a las unidades de alimentos, a las compras, al ocio, etc. Entonces, se propone, hay dos ideas que se proponen actualmente, y uno es transporte bajo demanda, ¿sí? El transporte bajo demanda espera suplir las necesidades de pequeñas poblaciones que no tienen tantas personas para tener rutas cada 5, cada 8 minutos, pero que sí las podemos acumular y tener ciertos horarios. Y también el MAS, ¿no? Que es este nuevo sistema que se está implementando de Mobility as a Service, que es como unir todos los sistemas de transporte de una ciudad, privados y públicos, en una sola red, ¿sí? Eso requiere manejo de Big Data, buenos ingenieros de sistemas y de transporte y matemáticos, para tener toda una red complementando los taxis, complementando los autobuses, los metros, si la ciudad tiene metro, las bicicletas públicas, las unidades que puedan alquilar empresas privadas, por ejemplo, las empresas que se dedican a alquilar estos automóviles unipersonales de patinetes eléctricos. Entonces, estos dos sistemas, el transporte bajo demanda y el Mobility as a Service, son sistemas que buscan una respuesta a los altos costos en lugares donde no puedes tener rutas cada 8, cada 5 minutos, porque se vuelve insostenible. Y yo creo que ahí ya puedo darle fin. Espero les haya gustado. Muchas Igual gracias. es un gran reto y nada, digamos que tanto alianzas público-privadas como también la cooperación internacional, aquí hay que hacer un modelo de financiamiento que permita no solo las ganancias para todos, sino también compartir los riesgos, pero bueno, esos digamos que son otras discusiones que podemos dejar para próximos webinars, así como también movilidad, mujeres, género, súper importante, movilidad y calidad del aire, acción climática, bueno, muchos otros temas, modelos de financiamiento, entre otros, que se quedan en el tintero. Entonces quédense también ustedes conectados de todo lo que vamos a estar enviándoles a sus correos, las presentaciones, las páginas de cada uno de nosotros también, para que puedan seguir, estar vinculados a las actividades. Y qué bonito que ya hay varias personas que están escribiendo con ganas de querer contribuir y hacer parte de este grupo. Bueno, bienvenidos todos y de verdad muchas gracias que estén conectados hasta las 12:40. Yo creo que es súper importante eso. Les mandamos un abrazo y nada, la verdad es que súper interesante su participación y seguimos creciendo y construyendo comunidad. Muchas gracias a todas las personas conectadas, los que están siguiendo la transmisión también. Bueno, bienvenidos a este equipo de trabajo por las ciudades sostenibles e inteligentes. Saludos. Muchas gracias. Lastimosamente hemos tenido un problema con la transmisión a las otras redes sociales, porque la verdad no sé por qué, pero hay un problema técnico. No somos técnicos en sistemas. Vamos a subir. Pero está en la página de Barranquilla más 20 Sí, y desde Biocéntrica también. Luego vamos a subir la grabación a las redes sociales. Lo que pasa es que ha habido un error con la transmisión en vivo, pero pues bueno. Pero desde Barranquilla más 20 sí está. Hubo un error en las otras plataformas, pero desde Barranquilla más 20 sí está. Entonces, igual se las podemos enviar desde ahí.
adjunta también con las diapositivas. Vale. Saludos a todos, que les vaya Vale, muy gracias bien. a todos. Pueden Gracias. seguirnos en redes para poder ver esta retransmisión y las demás informaciones para que estén al tanto. Gracias a todos ustedes, gracias. Gracias. No quedó ninguna pregunta.